Somos el equipo número 2, el cual está conformado por José Carlos Ortiz Pérez, Guadalupe Hernández Campos, Araceli Lara Leonides, Fabricio Rodríguez Portillo, Daniela Sánchez Flores, el cual se va a presentar el tema de hoy, cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es un procedimiento químico que permite la separación, identificación, cuantificación, cualificación y determinación de los componentes químicos individuales en sustancias de mezclas complejas, de acuerdo con la purificación de compuestos de una manera muy precisa. Dentro de este procedimiento encontramos las cromatografías más importantes, las cuales son cromatografía en papel, cromatografía en capa fina, cromatografía en columna, cromatografía de gases y la cromatografía HPLC, conocida como la cromatografía de líquidos de alto rendimiento. Hablaremos sobre la cromatografía de papel. La cromatografía en papel es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos. Sirve para separar mezclas complejas de compuestos similares y esta no requiere ningún tipo de equipamiento. Tenemos 6 pasos. El primero, se necesita un papel filtro. En el segundo, un tubo de ensayo. Como paso 3, se coloca la fase móvil en el tubo de ensayo. El paso 4, se coloca la muestra en el papel filtro. En el paso 5, luego se coloca la tira de papel verticalmente. Después de unos minutos, cuando el disolvente deja de ascender o ha llegado al extremo, se retira el papel y se deja secar por unos minutos. Por último, si el disolvente elegido fue adecuado y las sustancias tienen color propio, se verán las manchas de distinto color separadas. Y con ello ya se puede realizar el análisis cualitativo. Cromatografía en capa fina. Es un método de afinidad que se utiliza para separar los compuestos de una mezcla, siendo un método de separación muy versátil que se utiliza ampliamente para el análisis cualitativo y cuantitativo de las muestras. Permite determinar el grado de pureza de un compuesto, identificar, comparar analitos y realizar los seguimientos de reacciones. Se utiliza ampliamente en muchas industrias y campos de investigación, como los farmacéuticos, ensayos clínicos, toxicología medioambiental, los alimentos, los análisis de agua, plaguicidas, pesticidas y cosméticos. Dentro de nuestro sistema contamos con cámaras cromatográficas, placas, como en este caso la gel de sílice, muestra y nuestros disolventes orgánicos. Nuestro sistema se lleva a cabo de la siguiente manera: aplicación de las muestras. Los productos examinados se disuelven en un disolvente orgánico y se aplica con ayuda de un capilar en la placa, dejando una separación de 0.5 centímetros entre muestras y 1 centímetro en los extremos de la placa. Desarrollo de la cromatografía. Se coloca un papel filtro en la cámara cromatográfica, haciendo que este se pegue alrededor con ayuda del disolvente. La placa se inserta verticalmente y se cierra sin mover. La velocidad con la que cada compuesto de la mezcla sube por la placa depende de la tracción relativa por la fase estacionaria y la fase móvil. Detención y análisis. Cuando el disolvente llega a la parte superior de la placa, este se retira de la cámara cromatográfica y se seca al aire libre o con ayuda de una estufa. Las áreas de interés de la placa se detectan ya sea de manera directa o a través de una cámara ultravioleta y se analizan para determinar la composición y concentración de los componentes de la mezcla. La cromatografía de columna es una técnica poderosa y versátil utilizada para separar y analizar mezclas complejas de sustancias químicas. Su principio fundamental se basa en la distribución diferencial de los componentes de una muestra entre dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. La cromatografía de columna se utiliza en diversas áreas y tiene distintas aplicaciones, desde la purificación de compuestos químicos hasta el análisis de mezclas complejas en campos como la química orgánica, bioquímica, farmacológica, biotecnología y la investigación ambiental. Existen distintos tipos de cromatografía en columna, por ejemplo, la cromatografía de adsorción. El sólido absorbe al componente que inicialmente estaba en la fase móvil. Cromatografía de intercambio iónico. El sólido es un cambiador de iones. Cromatografía por explosión. El sólido es un gel formado por polímeros no iónicos que retienen según su tamaño. La cromatografía en columna es una técnica de purificación, puesto que permite aislar los compuestos deseados de una mezcla.
Todas las cromatografías denominadas en columna se van a caracterizar por tener una fase estacionaria que se encuentra dentro de una columna de vidrio de 5 a 30 milímetros de diámetro, por la que se hace pasar una fase móvil líquida o gaseosa que estará en permanente movimiento según la afinidad de las moléculas por la fase móvil o la estacionaria, y estas se separarán. La cromatografía en columna está conformada por los siguientes aspectos. Elección de la columna. En este caso se va a elegir una columna cromatográfica adecuada según las propiedades de la muestra y el propósito de la separación. Las columnas pueden ser de vidrio o metal y suelen estar rellenas con un material estacionario. Lo siguiente será un material estacionario. En el interior de esta columna hay un material estacionario que puede ser sólido o líquido. Este material interactúa con los componentes de la muestra de manera diferente, lo que facilita su separación. La fase móvil. La muestra se disuelve en una fase móvil, que puede ser un líquido o un gas. Esta fase móvil se mueve a través de la columna y arrastra consigo los componentes de la muestra a medida que interactúan con el material estacionario. Eluyente. En el caso de la cromatografía líquida, se utiliza un solvente como eluyente, mientras que en la cromatografía de gas se utiliza un gas como eluyente. Interacción con la fase estacionaria. Los componentes de la muestra interactúan de manera diferente con la fase estacionaria. Algunos se adhieren más fuertemente y se mueven más lentamente a través de la columna, mientras que otros se mueven más rápidamente. La separación. A medida que la fase móvil avanza a través de la columna, los componentes de la muestra se separan en función de sus interacciones con la fase estacionaria. Los componentes que interactúan más fuertemente con la fase estacionaria tardan más en eluir de la columna. Y la detección. Una vez que los componentes se han eluido de la columna, se puede detectar utilizando varios métodos, como la espectroscopía, la absorción de la luz ultravioleta o la detección de masas, dependiendo de la naturaleza de los componentes y la técnica de cromatografía utilizada. Por lo tanto, la cromatografía en columna tendrá una columna, disolvente, una mezcla de los componentes, unas bandas, el absorbente, el llano de vidrio, una llave que va a ser la que va a permitir que pase y caiga así en el colector y así se pueda mostrar el fluido. La siguiente técnica que vamos a analizar es la cromatografía de gases, la cual es una técnica que separa y detecta componentes con una sola fase estacionaria y una móvil gaseosa. La muestra se inyecta en un inyector, vaporizándose y entrando en una columna capilar empaquetada. En las imágenes podemos encontrar lo que es un cromatógrafo de gases, una jeringa de inyección, los tanques de gas, la columna de empaquetada o capilar o el sistema de inyección del cromatógrafo de gases. En la fase móvil podemos encontrar un gas inerte, como es el helio, nitrógeno e hidrógeno. En la fase estacionaria podemos encontrar lo que son líquidas, sólidas, polar o no polares. Esto va a depender del tipo de muestra que queramos analizar. El funcionamiento del cromatógrafo, como su nombre lo dice, utiliza un gas portador en la separación. Este juega un papel de la fase móvil. El gas portador transporta las moléculas de las muestras a través del sistema, idealmente sin reaccionar con la muestra sin dañar los componentes. La muestra se introduce en el cromatógrafo, ya sea por una jeringa o este se transfiere a un muestrador automático. Una vez entrando, este va pasando por la columna, el cual puede llegar a medir de 10 a 150 metros y puede tener un diámetro interno de 0.1 a 0.53 milímetros. La columna analítica se mantiene en el horno de la columna que se calienta durante el análisis y puede leer los componentes menos volátiles. La señal es registrada por el software de adquisición en una computadora para producir el cronograma que nos va a lanzar los analitos deseados. La cromatografía de líquidos de alto rendimiento es una técnica clave para separar, identificar, cuantificar y purificar componentes no volátiles y semivolátiles en muestras líquidas. Destacándose como la técnica analítica de separación más utilizada, la HPLC, por sus siglas en inglés, se caracteriza por su sensibilidad, adaptabilidad a determinaciones cuantitativas precisas y capacidad de automatización. Su amplia aplicabilidad se extiende a diversas sustancias, incluyendo proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos y fármacos. El funcionamiento del HPLC implica un instrumento con componentes esenciales, como una bomba para la fase móvil, un muestrador automático, una columna con fase estacionaria y un detector. Además, se utilizan capilares, tubos de conexión y un paquete CDS para controlar el proceso desde la separación hasta la evaluación de resultados. Cada análisis mediante HPLC incluye los siguientes pasos. 1. Inicio de la fase móvil. La bomba empuja los eluyentes a través del sistema a un caudal específico. 2. Inyección de la muestra. Una vez se ha inyectado la muestra en la trayectoria de flujo de la fase móvil, esta se desplaza junto con la fase móvil desde el punto de inyección hasta la cabeza de la columna. 3. Separación de los compuestos. La separación física de los compuestos ocurre en la fase estacionaria de la columna, después de la elución de la columna
Los componentes separados de la muestra viajan hasta el detector. 4. Detección de los analitos. Se detectan los analitos de interés en función de la señal eléctrica generada por las propiedades específicas. 5. Generación de cromatograma. La señal detectada del analito por el CDS se traduce en un cromatograma donde aparece la señal del analito en relación al tiempo. En la HPLC las separaciones se realizan mediante métodos isocráticos o de gradientes. En los isocráticos se emplea un eluyente constante como acetonitrilo puro o una mezcla específica. En los gradientes se produce un cambio en la composición de la fase móvil usando dos disolventes, A y B. Se inicia con un porcentaje dado de A frente a B como 60% agua y 40% acetonitrilo, variando a lo largo de la separación. Estas son las referencias de nuestro video. Espero que les haya gustado. Gracias por verlo. Bye.